Buenos días, ¿cómo están todas? Aquí nuevamente nuestro devocional semanal de mujeres, Casa de Oración Chula Vista. Dios las bendiga a todas, ¿cómo están? Un abrazo a todas. Quisiera nombrarlas a todas por su nombre, pero no sé quiénes están yendo, se están conectando ya, pero bienvenidas sean. Dios las bendiga. Bueno, hoy en este devocional semanal de mujeres vamos a tener un tema, como todos los temas que vienen de la palabra de Dios, muy edificante y muy hermoso. Y el tema que hoy vamos a mirar es una mujer fuerte. Nuestro verso es entre Proverbios 31:10, que dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. En otra versión dice: la mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Bueno, en este devocional nos vamos a edificar. Hay una historia en la Biblia que yo creo que algunas ya la conocen, y es la historia de en los tiempos antiguos de Israel, un pasaje en la historia que viene en el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 al capítulo 16, que no vamos a ver todos los capítulos, pero vamos a enfocar un área de carácter, hablando de la fuerza, y nos habla de Sansón. Sansón, su nombre significa el que sirve a Elohim. Y en este libro histórico vemos esa parte o esa área que nosotros vamos a resaltar, que es la fuerza. Y él fue un hombre llamado en un tiempo en que había hambre, había opresión, había mucha necesidad de un libertador, de alguien que ayudara, alguien que pudiera hacer justicia. Este hombre Sansón fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento para llevar a cabo una misión, una encomienda muy, muy importante, que era libertar a su pueblo. Y sus padres recibieron instrucciones específicas acerca del cuidado de su persona, la persona de Sansón. Él fue llamado a ser apartado para Dios. ¿Por qué? Porque tenía una misión y tenía una encomienda. Una de las encomiendas fue no tomar vino, que eran los votos que se hicieron por él: no tomar vino, no tocar muerto, ni cortar su cabellera. Y eso identificaba el llamado que tenía de parte de Dios. Cuando él creció, recibió evidentemente la provisión y capacidades que Dios le había dado. Recibió una tal fuerza. No era una fuerza común, era una fuerza sobrenatural, era la fuerza de Dios en un hombre común. Jueces 13:5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y esta parte, este verso es muy interesante porque hay un propósito en haber recibido todas esas encomiendas, pero también en haber recibido esa capacidad sobrenatural con un propósito: salvar a Israel. Nuestro tema: una mujer fuerte. Vamos a definir lo que es fuerza cuando habla de la mujer fuerte. Y se puede referir a la fuerza humana o la fuerza de un ejército. Se habla de riqueza, de virtudes, de algo provisto a la persona. Habla de aptitud, habla de estar bien armado, de ser capaz de tener la fuerza para combatir al enemigo. Habla de poder, de proezas,
de valentía, de vigor y virtud. Perdón. La historia de Sansón nos deja ver atributos que Dios posee y comparte con nosotros, como es su fuerza y carácter también. Dios es todopoderoso y sus obras son la clara evidencia de su gran poder. Lo vemos en la creación y lo vemos durante la historia de la humanidad, toda su intervención en el pueblo de Israel y en la vida de muchas personas. También en esta historia podemos ver el carácter de Dios, que es amor hacia su pueblo, pero también la compasión y la justicia, el celo santo por su pueblo. Todo eso se deja ver en esta historia y son atributos que Dios posee, pero que comparte con cada uno de nosotros. Él hace salir el sol, por ejemplo, para justos y para injustos, que ahí vemos su bondad, su compasión por toda la humanidad, pero también Él no puede ver la injusticia. Por eso es que Él defiende y por eso proveyó de esa fuerza sobrenatural a un hombre común, le invistió de su poder. Nosotros podemos ver toda esa bondad, todo eso, ese amor. Mateo 5:45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque Él es amor y es bondad. Y el Señor, cuando ve una injusticia, Él va a intervenir. Y el hecho de nosotros estar dotadas de una fuerza sobrenatural tiene que ver con sus propósitos eternos. Vamos a mirar quién es la fuente de poder y cómo es que nos la da para enfrentar a cada día. La palabra nos habla de la fuerza que esta mujer virtuosa llegó a recibir en el Proverbios 31 y la tengo en varias versiones porque me pareció muy interesante ver cómo describe la fuerza de esta mujer para sacar un diario vivir, un día común como el que nosotras tenemos en casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, pero también cómo es que ella es provista de esa fuerza. Y en una de las versiones dice que ella trabaja de sol a sol. Estamos hablando de una mujer activa, una mujer que siempre está ocupada en cosas, en eventos. Al leer todo el Proverbios 31 vemos cómo está ocupada de organizar, de administrar, de producir, de proteger, de proveer y también de ser una mujer muy prevista, una mujer que bendice, que es capaz de enseñar también a otros, pero es una mujer que es trabajadora y esa fuerza para trabajar proviene de Dios. Por eso no nos queda a nosotras quejarnos en el día y decir: estoy cansada, ya no tengo ganas, todo es tan rutinario. ¿Por qué? Porque Dios provee de una fuerza que nos permite trabajar todo el día bien organizadas y ayudadas de su provisión. Otra versión dice que esta mujer de Proverbios se viste de fortaleza y realiza sus tareas con vigor. Cada tarea que hace la hace con ánimo, con energía en su corazón. Esa fuerza que Dios le puede dar no están sus manos débiles, no está su corazón débil, porque puede ser que una mujer pueda tener fuerza, pero en su corazón estar debilitado, pero dice que ella hace todas sus tareas con vigor. En otra versión dice que se arremanga con decisión y trabaja con energía. Otra versión dice: ella reúne sus fuerzas alrededor de ella y fortalece sus brazos para el trabajo. Otra versión dice: se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Y en otra versión dice she-gird. Bueno, perdón por la pronunciación, y si me equivoco ustedes me corrigen, pero ella dice, en esta versión dice: she girded her loins with strength and strengthened her arms. Si hoy te preguntas,
Y hoy yo les preguntara más bien, ¿qué tal les fue ayer o la semana pasada? Quizá hayan pasado un día o quizá hayan pasado una semana difícil donde tuvieron que enfrentar varias batallas o enfrentar problemas que solucionar, algunas situaciones y sacar un día con un dolor de espalda, de huesos, de cabeza, sentirnos mal físicamente y sacar un día. Bueno, la fuerza física a la que estamos nosotros refiriendo, la fuerza que viene de Dios, se manifiesta en el área física, pero también se manifiesta en una fuerza de carácter. Y esa fuerza que nosotros podemos experimentar de parte de Dios es una bendición que Él provee para nosotras cada día. En aquella mujer donde las fuerzas de Dios están ahí sustentando su corazón, su ánimo, no solo se repara físicamente sus fuerzas durante el sueño, donde todas las que podemos descansar, gracias a Dios que podemos dormir y no tenemos insomnio y podemos levantarnos con fuerza física, también somos provistas de fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque se busca en la fuente que es Él. Él es la fuente de poder y gracia que nos sostiene. Como en una vida de oración, en una vida donde buscamos llenarnos de su palabra continuamente. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar, vamos a necesitar esa fuerza para hacer frente el día de hoy y ver su gracia en cada una de esas situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir. Susanna Wesley fue una madre provista de esa fuerza. Su mismo hijo John Wesley, él comentó acerca de su madre, como siendo una mujer en una circunstancia muy difícil, con tantos hijos, creo que llegó a tener 19 hijos, y un esposo que no era un esposo, muy buen esposo, era un esposo que estaba dado al vicio del alcohol, era un esposo que descuidó la vida de su esposa y la vida de sus hijos, y ella tuvo que enfrentar, eso lo comenta su hijo John Wesley, que ella fue una madre que supo ir a la fuente, a la gracia del poder, y ella decía que invertía unas horas orando para poder sostener el resto del día. Entonces, ella, como muchas mujeres que han podido tener el entendimiento de darse cuenta de dónde puede provenir el poder y la gracia para sacar adelante, y no solamente para tener un beneficio personal, sino para llenarse de esa alegría con la que nosotros podemos andar en nuestro diario vivir y con esa fuerza para poder hacer frente. Pero es Él el que da ese poder y esa fuerza. Isaías 40, 28 al 31 dice lo siguiente: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin la fuerza de Dios es imposible que nosotros venzamos el mal que puede haber en cada día. Necesitamos la fuerza y la provisión de Dios. Él es el Todopoderoso. Saben que la fuerza que Dios nos da tiene un propósito de bendecir a otros. No es para que nosotros presumamos. Y yo creo que es un desperdicio tener la bendición que tenemos ahora de tener una vida restaurada, de haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
tener la palabra, ahora leerla, poder gozar de una vida de paz, de tranquilidad, para poder entrar a su presencia y tener todas esas virtudes y no echar a andar esas bendiciones para que otros también se beneficien. Una vez escuché un testimonio que a mí me llamó mucho la atención y me impactó, y fue de una mujer cuyo esposo se cayó. Un hombre que era grande y que era pesado y no podía levantarse. En la desesperación de ella por querer ayudarlo, clamó a Dios y sorprendida miró cómo fue que pudo ella levantar a su esposo y ayudarlo. Y esta para mí fue una muy clara muestra del poder de Dios que se manifestó en un momento específico de necesidad. No quería decir que ella poseyera esa fuerza, sino tuvo esa fuerza en el momento que se necesitó. Físicamente tuvo esa fuerza, pero emocionalmente y espiritualmente nosotros tenemos también esa gracia provista de parte de Dios. Es maravilloso que Dios nos da la fuerza cada día para poder atender a una familia, para poder atender al esposo, a los hijos, la casa, resolver asuntos, mantenernos de pie, trabajar, porque muchas trabajan fuera de casa, aparte de adentro, pero esas mujeres que saben en dónde está su fuente, son mujeres que tienen su gracia y su bendición y pueden llevar a cabo la tarea tan importante encomendada por Dios para bendecir. ¿Cómo puede una mujer hacer esto? Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios nos da todas capacidades de fuerza, capacidades de amor, capacidad de bendecir, capacidad de aconsejar, capacidad de trabajar dentro del hogar, de trabajar fuera del hogar. Y nosotros, cuando estamos sostenidas en Dios, podemos experimentar ese poder y esa gracia para bendecir a los nuestros. ¿Saben que de Dios nosotros recibimos fuerzas para enfrentar adversidad? Claro que sí. La adversidad puede llegar a ser una enfermedad. Conozco hermanas que han pasado por situaciones bastante difíciles de la enfermedad de un esposo, la enfermedad de algún padre, la enfermedad, y yo misma llegué a pasar esa situación con mi suegra, por ejemplo, que me tocó a mí estar ahí por un largo tiempo en su enfermedad, con mi abuela, también algunas de mis hermanas, todas estuvimos ahí con mi padre, con la abuela y con mi hermano, y se necesitan fuerzas, se necesita amor, se necesita su gracia, se necesita verdaderamente su poder, y más cuando son enfermedades muy largas. Un suegro que estuvo 2 años en cama, mi cuñada, hay muchas situaciones que vamos a tener que enfrentar y necesitamos la fuerza y necesitamos el poder de Dios para hacer frente. También hay situaciones que nosotros enfrentamos, a veces son cortas las temporadas, pero a veces son largas las temporadas, como en el caso de la escasez. Y es un tiempo donde Dios nos da la fuerza para poder aprender en ese tiempo, para ver su mano de provisión y no desesperar y no desmayar y mantenerse en pie. Problemas matrimoniales. Hay quienes han dejado de creer en Dios, su fuerza se ha debilitado y no pueden ni siquiera orar, no pueden luchar por ese esposo, por esos hijos, por esos padres, por esos hermanos. Pero hablando del matrimonio, hay mujeres que han sido vencidas. ¿Por qué? Porque no han podido enfrentar esa situación, por ejemplo, de un esposo incrédulo que tiene malos hábitos, un mal carácter, unas malas actitudes, y estar orando por esa persona. Se necesita la fuerza de Dios, no se puede solo, no se puede con las fuerzas humanas, con la emoción no es suficiente. ¿Por qué? Porque la emoción es como la espuma, sube y baja.
puede ser la vida de los hijos que tienen situaciones, que enfrentamos situaciones con los hijos adolescentes, jóvenes o los niños, situaciones con las cuales necesitamos el poder de Dios para enfrentar, para poder orar. Y yo les voy a decir una cosa, el poder y la sabiduría provienen de Dios, provienen de esa gracia que Él tiene para que nosotros nos podamos mantener en pie y no cansarnos. Segunda de Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos el ejemplo de un hombre que quizá hubiese sido un área física o también emocional o espiritual lo que estaba enfrentando el apóstol Pablo, pero sí nos habla de esa gracia. Yo he experimentado la gracia de su poder en mi corazón, en situaciones que he orado. Muchas veces uno quisiera, Señor, quita esto, por favor, quítalo. Pero Dios lo permite porque a través de esa situación Él se va a engrandecer, su poder se va a manifestar. Y entonces cuando entramos en esa fe, en esa gracia de Dios, podemos decir como el apóstol Pablo, entonces bástate mi gracia, bástate tu gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo mismo podemos experimentar en diferentes circunstancias como la escasez económica, y la palabra nos enseña también en Filipenses 4 del 11 al 14, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y ahí vemos la palabra clave, la fuerza de Dios en todo momento. Y esa parte solamente engrandece más el nombre de Dios y llegamos a conocerlo de una manera personal en la experiencia propia de cada una de nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Yo te pregunto, ¿en verdad queremos conocer a Dios? ¿Queremos ver sus maravillas, sus maravillosas obras que hace en la tierra? Demos entonces la oportunidad a que Él se muestre. Si tienes alguna situación, necesitas algún consejo, te voy a decir una cosa, ora. Ora y lee la Escritura. Más vale que lo hagas. Porque es Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Ora y lee la Escritura porque Dios ahí va a hablar, ahí Dios va a manifestar su poder cuando tú y yo clamemos a Él de todo corazón. Nosotros no vamos a poder hacer frente a ninguna situación si no nos aferramos a Dios, si no estamos aferradas a su plan y a sus propósitos eternos. De manera entonces que cada prueba, cada problema que tenemos hoy, lo que vamos a enfrentar ahora, porque este día está comenzando, tiene pocas horas que ha comenzado, y bueno, hoy mismo vamos a tener la oportunidad para entender, para reconocer que Dios es el Todopoderoso y quiere que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Hermanos, la historia de Sansón, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta y nos narra que fue hasta el final de su vida que entendió con qué propósito Dios le llamó y le proveyó de todas esas capacidades. Fue entonces hasta el final de su vida que pudo sentir el amor, que pudo sentir la compasión, el celo por su nación, de ver a su gente atribulada. Fue en el último momento que volteó su mirada al cielo
para clamar de todo corazón y recibir fuerzas para salvar y hacer justicia por la mano de Dios. Se perdió de ver la bendición y la victoria. Que no sea igual con nosotras, hermanas. Tú y yo necesitamos ceñirnos de fuerza, vivir en la gracia. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar nos necesita. Estamos ahí con un plan y un propósito eterno. Nuestros vecinos necesitan, amigos nuestros necesitan conocer nuestras familias, nuestros familiares, que existe un Dios todopoderoso que libra del poder del enemigo, que quiere salvarnos, que quiere mostrar su gran amor, y necesitamos su fuerza para llenarnos de esa capacidad para poder hablar de Jesús con ese denuedo, para poder orar, para poder dar ese consejo que va a proveer de vida, de dirección, de luz a muchas personas. Jeremías 29, 12 al 14 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este es el mensaje de la palabra de Dios, y Dios dice que si le buscamos de todo corazón vamos a poder experimentar su gracia, su poder sobre nuestras vidas para hacer bendición a otros. Concluyo pues, ¿saben? Dios nos ha dado capacidades con un propósito, que es cuidar, defender y amar a los nuestros y a nuestro prójimo. Son para llevar a cabo el propósito de Dios. Si dices, estoy cansada, levántate y recibe de su gracia para hacer su voluntad, no tu voluntad. Hermanas, la fuerza de Dios reposa en aquel que le busca y le cree. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Dios, levanto delante de ti nuestras vidas, rogando, Señor, que tu poder y gracia hoy mismo sean derramados sobre nuestro corazón para poder llevar a cabo tu encomienda, para hacer tu voluntad. Por favor, manifiéstate, Señor, según tu benevolencia, Señor, en aquella familia que está pasando por necesidades, mis hermanas que están conectadas, si tienen algún problema, alguna situación, glorifícate, dale la fuerza, que ninguna desmaye, que ninguna deje de hacer tu voluntad. Dale fuerza para amar a su esposo, para amar a los hijos, para amar el hogar, para amar a las almas que están necesitadas del conocimiento de ti, para amar a los padres, para amar a los hermanos. Señor, bendícenos a todas con tu gracia y tu poder. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a todas. Dios